El nombre José en la Biblia quiere decir Dios me ayuda. Era originario de la aldea de Belén, en la provincia de Judea, del país de Israel. Su padre se llamaba Jacob y descendía de la casa real de David. De él se cuenta en el protoevangelio de Santiago, escrito que no hace parte de la revelación divina, que siendo muchos los jóvenes que pretendían la mano de María, incluyendo a José, los sacerdotes del templo de Jerusalén, para decidir la elección conforme a la voluntad divina, ordenaron que cada uno de ellos dejase sobre el altar, durante la noche, una rama de árbol seca y estéril, esperando que de esta manera el Señor demostrara quién era el elegido. La única rama de lirio que apareció florida a la mañana siguiente era la de José. Según los escritos de la mística María Valtorta, San José, al momento de casarse con María, era un hombre de unos 30 años de edad, de buena presencia, no muy alto, pero sí robusto y bien proporcionado, una cara honrada y paciente que inspira confianza, con cabellos cortos, encrespados, de color castaño. Lo mismo la barba tupida, sus bigotes realzan el mentón bien formado y suben hacia las mejillas, la piel más bien bronceada. Tiene ojos oscuros, amables, profundos y muy serios, un poco triste, pero cuando sonríen se ven alegres y juveniles. Era además un judío nazareno, consagrado virginalmente a Yahvé, que por obediencia al sumo sacerdote se unió maritalmente con la Virgen. San José ha sido llamado como el santo del silencio, por no encontrarse ninguna palabras suyas en los evangelios. Las pocas referencias acerca de su misión y su personalidad la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso del 18 al 25, y vamos a explicar cada versículo desde la exégesis bíblica. En primer lugar, en el verso 18, se nos dice que María estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de que vivieran juntos como esposo, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. En ese momento, José y María se encontraban en la primera etapa del matrimonio entre los judíos, que era el compromiso, en hebreo kidushin, que consistía en un contrato legal y por escrito desde el noviazgo, siduquín. Ella se hallaba en un proceso jurídico conocido como los esponsales, en el cual José era ya su marido, pero quedaba bajo el techo paterno y su autoridad por espacio de un año, que es cuando se realiza en sí la boda. En el verso 19, el apóstol y evangelista Mateo nos da dos características acerca de José. En primer lugar, lo denomina como un hombre justo. Aquí se emplea el término griego dikaios, que quiere decir que era un cumplidor o un fiel observante del dique o la ley. Asimismo, significaba que era un individuo de una conducta recta e intachable. En el lenguaje bíblico, equivale a una persona santa. Segundo, al ver a María embarazada, él pudo denunciarla públicamente a las autoridades religiosas por infidelidad o adulterio, para morir apedreada o lapidada, como lo ordenaba la ley de Moisés, en el capítulo 22 del libro del Deuteronomio. Sin embargo, quiso más bien repudiarla en secreto. El verbo griego repudiar es apuloo, que se puede traducir como dejarla en libertad, lo que constituía también un procedimiento normal para su época, pues solo el marido podía despedirla, dándole el libelo de repudio en presencia de unos testigos que afirmaran la libertad de la mujer. San José está bien seguro de la virtud de su esposa, pero por otra parte se encuentra con un hecho inexplicable y pensaba mandarla en secreto a casa de sus padres para no exponerla a la vergüenza o el deshonor en medio de la comunidad local. En los versos 20 y 21 es el mismo Dios que interviene. Por medio de un ángel, en un sueño, le explica a José que María había sido la mujer escogida por Dios para ser la madre de su hijo por la acción milagrosa del Espíritu Santo. Además, él, como cabeza de familia, sería el encargado de ponerle por nombre Jesús, con la misión de salvar al pueblo de Israel de sus pecados. De hecho, al adoptar a Jesús, José le transmite la legitimidad como hijo de David, ya que según lo presagiado por los profetas, el Mesías sería de esta estirpe real. En los versos 22 y 23 se cumple la profecía de Isaías 7:14, que decía que una joven virgen nacería el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Finalmente, en los versos del 24 al 25, se nos dice que después del nacimiento de Jesús, José y María vivieron ya como esposos. Quiere decir que ya se había dado el matrimonio, que era la segunda etapa,
conocido como Nisuín o Nupcias. José la llevó a su casa, con lo que María dependería legalmente de él. Era el acto ritual llamado reunión de ambos, es decir, el principio de la vida conyugal propiamente dicho. Sobre el particular, algunos piensan que después de esto, José y María tuvieron relaciones maritales. San Jerónimo, en el siglo IV, responde este mismo planteamiento que dijo un hereje de nombre Elvidio en su obra sobre la perpetua virginidad de María. El doctor de la Iglesia también llegó a decir sobre la perpetua virginidad de José en estos términos: tú dices que María no permaneció virgen. Yo, en cambio, pretendo afirmar algo más, a saber que el mismo José permaneció virgen en vista de María, a fin de que de un matrimonio virginal naciera un hijo virgen. Nosotros concluimos que permaneció virgen con María, aquel que mereció ser llamado el Padre del Señor. Más adelante, en la vida pública del Señor, que empieza a partir de los 30 años, encontramos otras dos referencias acerca de su padre adoptivo, y es así como el futuro apóstol Felipe lo describe como el hijo de José de Nazaret en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 45, mientras que sus paisanos también lo identifican como el hijo del carpintero, en Mateo 13, 55. Aquí aparece el término griego tectón, que ha sido traducido comúnmente como un carpintero o ebanista, pero era más bien una mezcla de albañil y artesano, pues se trataba de un obrero que trabajaba la madera y la piedra, especialmente en la construcción. En aquella época los artesanos talaban los árboles, cargaban troncos y los ponían a secar. Con la madera que obtenían construían casas, barcas y pequeños puentes, o fabricaban carreteras, ruedas, yugos para el arado y todo tipo de utensilios de labranza. Era un oficio que exigía gran esfuerzo físico. Estos trabajadores ejercían su ocupación cerca de la entrada de su hogar o en un taller contiguo a la casa. También debían ir a los pueblos cercanos a laborar en grandes construcciones, tal vez en la vecina ciudad de Séforis, la residencia de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, entre los años 4 al 39 después de Cristo, quien había hecho de esta capital de aquel territorio grandes obras públicas y fortificaciones, para lo cual había sido necesario contratar a cientos de obreros, carpinteros y artesanos. A esto se añade que Séforis se encuentra a solo 5 kilómetros de Nazaret, es decir, 1 hora a pie. Hay una hermosa leyenda relacionada con San José en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Ocurrió en el año de 1872, cuando se construyó una capilla para el convento de la ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Luz, a cargo de las hermanas de la Orden del Loreto. El coro, de reducidas dimensiones, precisaba de una escalera de mano para acceder al mismo, pero el arquitecto murió repentinamente, dejando la obra inconclusa. Necesitando a alguien calificado para construir esa escalera, las religiosas rezaron a San José una novena. El último día de la misma, apareció en la capilla un señor canoso montado en un borrico a las puertas del convento. Traía un baúl con herramientas y se ofreció a construirla, pero precisaba de total privacidad durante 3 meses. La identidad de este carpintero desconocido no pudo ser constatada, pues en cuanto terminó se marchó sin recibir pago alguno por su obra. La escalinata originalmente carecía de una baranda de protección, la cual fue agregada en 1887. La escalera mide 22 pies de alto, dado 2 giros completos de 360 grados. Tiene 33 escalones. Según varios ingenieros y arquitectos, no tiene un centro definido con un punto de equilibrio. El carpintero no usó clavos ni pegamento alguno, solo ensambló piezas de madera. Nadie ha sido capaz de identificar el tipo de madera utilizada en la obra. Tampoco existe documentación alguna sobre su construcción. En 1971, el convento fue vendido y en la actualidad es un museo privado donde celebran bodas y no está vinculada a la Iglesia Católica. La tradición cristiana recuerda los 5 grandes dolores de San José. El primero, ver nacer al divino niño en un pobre pesebre en Belén. El segundo, la huida a Egipto ante la amenaza de muerte del rey Herodes el Grande. El tercero,
La presentación de Jesús en el templo cuando el profeta Simeón anunció que sería causa de división entre los hombres. El cuarto, la pérdida de Jesús en el templo y su búsqueda durante 3 días. Y el último, la separación de Jesús y María al llegar la hora de su muerte. La devoción a San José empezó a partir del siglo XI y lentamente se fue extendiendo hasta llegar a ser declarado como el patrono de la Iglesia Católica en 1870 por el Papa Pío IX. Y con este último dato damos por finalizado este video en homenaje a este Vir Justus o varón justo. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.